El libro de Deuteronomio es considerado el testamento final de Moisés. En este libro, el profeta más ilustre de la historia judía hace una declaración impactante. El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos. El autor de Hebreos presenta que este profeta superior a Moisés, anunciado desde la antigüedad, es Cristo Jesús. Continuando el tema de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, el autor describe a Cristo como el apóstol. Recordamos que el término de ángel significa mensajero, mientras apóstol significa enviado. Son términos hermanos que señalan a Jesús como el definitivo apóstol, o sea, mensajero, y por lo tal superior a todos los ángeles. Pero Hebreos añade el término sacerdote también. Es difícil pensar, como cristianos modernos, lo duro que fue para la primera generación de creyentes aceptar a Jesús como sacerdote, pues él contradecía todas las expectativas judías de un sacerdote. Hebreos clarificará más adelante esta revelación, pero en este tercer capítulo de la obra, el autor describe a Cristo como alguien superior al propio Moisés. Hebreos dice: Él fue considerado digno de una gloria superior a la de Moisés. La grandeza de Moisés radica en establecer y construir la casa del Señor. Esto ocurre de una manera literal y concreta cuando Moisés eleva la tienda del encuentro. Siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés levanta un templo ambulante donde guarda el arca de la alianza y se manifestaba la presencia de Dios en forma de la nube de gloria nominada el Chequena. Esta tienda del encuentro era por lo tal la casa de Dios en la tierra y Moisés su constructor. Las Sagradas Escrituras repetidamente ligan al templo judío como la casa de Dios, como la señala el Salmo 122 al decir: ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Este era uno de los salmos de ascensión que cantaban los peregrinos al visitar Jerusalén y el templo durante las fiestas judías. También Moisés otorga el Torá, la ley, al pueblo judío, y así los forma en una nación consagrada a Dios, construyendo a la vez la casa espiritual de Dios, que es el pueblo de Israel. Esta tienda del encuentro era un templo provisional, el cual fue reemplazado por el primer templo judío diseñado por el rey David. Pero David no fue digno de levantar esta casa permanente de Dios, pues él había derramado demasiada sangre, y por lo tal el honor de elevar la casa de Dios cae sobre su hijo Salomón. Así Hebreos presenta a Jesús como superior a Salomón y el templo que éste construyó, superior a Moisés y la ley que éste brindó. Incluso Cristo mismo emplea estos conceptos al declarar solemnemente su autoridad cuando dice: aquí hay alguien que es más que Salomón. De hecho, Jesús se identifica explícitamente como superior al templo al decir: aquí hay alguien más grande que el templo. Además, al instituir un nuevo mandamiento durante la cena pascual de su pasión, Jesús se identifica como Dios mismo, pues solo Dios puede brindar un nuevo mandamiento a la ley. En su última cena Jesús decretó: les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. En el pensamiento judío, estas eran declaraciones dramáticas, pues en la fe de Israel, lo único superior al templo y al Torá es Dios mismo. Ahora el autor de Hebreos señala que el definitivo Hijo de Dios, Jesús,
ejerce dominio sobre esta nueva y definitiva casa de Dios, la Iglesia. Hebreos dice: Cristo fue fiel en calidad de hijo como jefe de la casa de Dios. Pero el drama se intensifica al detallar que esta casa de Dios está compuesta de cada uno de nosotros. Hebreos declara: esa casa somos nosotros. Este es un precepto congruente con los otros libros del Nuevo Testamento, como la primera carta de Pedro que dice: también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo. El participar como partes vivas del nuevo templo de Dios culmina en la visión de Apocalipsis, que señala cómo los redimidos constituyen la casa celestial de Dios. Apocalipsis 3 dice: haré que el vencedor sea una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y sobre él escribiré el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Iglesia se llama construcción de Dios. Esta construcción recibe diversos nombres: casa de Dios en la que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu, tienda de Dios con los hombres y sobre todo templo santo. Pero Hebreos añade una condición esencial para alcanzar a participar del gozo de ser parte viva del templo nuevo de Dios. Hebreos dice: con tal que conservemos la seguridad y la esperanza de la que nos gloriamos. Siguiendo uno de los temas principales de la obra, el llamado a la perseverancia, Hebreos 3 advierte: hemos llegado a ser partícipes de Cristo, con tal que mantengamos firmemente hasta el fin nuestra actitud inicial. Contrario al pensamiento de algunas ramas cristianas, los libros del Nuevo Testamento repetidamente advierten en contra de no abandonar el camino de la fe. La conversión no se limita a un momento exclusivo, sino que es un camino de toda la vida. Pablo lo expresó en su carta a los Corintios al decir: castigo mi cuerpo y lo tengo sometido, no sea que después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado. Así el mensaje continuo de Hebreos y los otros libros bíblicos es un llamado a la perseverancia. Hebreos emplea el ejemplo de Israel en el desierto como una alegoría de la vida cristiana. Citando el Salmo 95, el autor de Hebreos advierte de caer en el pecado después de un momento de conversión. El Salmo 95 hace referencia al episodio en el que Israel logra llegar al umbral de la tierra prometida. Moisés envía a unos espías a explorar la tierra de Canaán, que Israel debía conquistar. A pesar de que el pueblo había presenciado el poder de la mano de Dios sobre Egipto y las grandezas que había hecho por ellos, los espías reportan que la tierra está poblada por gigantes fuertes y ciudades fortificadas, y ellos no podrían vencerlos. El pueblo se desespera y se rebela contra Moisés. Los únicos que apoyaron el plan de Dios de invadir la tierra prometida fueron Caleb y Josué. Pero el pueblo prefiere escuchar a los espías sin fe y expresan su descontento con Dios diciendo: más nos valdría regresar a Egipto. Y se decían unos a otros: elijamos un jefe y volvamos a Egipto. Por su desobediencia y falta de fe, Dios descarga su castigo sobre el pueblo de Israel. Dios condena al pueblo a recorrer el desierto por 40 años y ninguno de aquellos liberados de Egipto, mayor de 20 años, que presenciaron los prodigios de Dios en Egipto,
entrarían en la tierra prometida. Por cada uno de los 40 días que los espías habían explorado la tierra de Canaán, el pueblo tendría que pasar un año en el desierto. Este episodio dramático de un pueblo redimido bajo grandes prodigios que cruzó el Mar Rojo y encontró a Dios personalmente en la montaña del Sinaí, pero luego peca contra él y desea regresar a Egipto, es visto por los autores bíblicos como una alegoría de la vida espiritual. El alma es llamada por Dios y a veces la conversión ocurre bajo circunstancias extraordinarias. El neófito es incorporado dentro de la familia de Dios al cruzar las aguas bautismales simbólicas del cruce del Mar Rojo y luego entra en la presencia de Dios bajo el sacramento eucarístico. Pero algunos pierden su rumbo en el caminar de la vida y añoran sus vidas antiguas de pecado, como los israelitas añoraban sus vidas de esclavitud en Egipto. Este es el mensaje de Hebreos que utiliza el Salmo 95 para enfatizar este punto de perseverar hasta el final y no ser como Israel que se rindió en la aridez del desierto. Hebreos dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte del Dios viviente por su incredulidad. Tan íntimamente ligada está la peregrinación de Israel en el desierto que estos episodios han sido incorporados dentro de la propia arquitectura de las iglesias católicas. Al entrar a un templo católico, comúnmente se encuentran recipientes de agua bendita en las entradas o la propia pila bautismal. Estos recipientes nos recuerdan al cruce de las aguas liberadoras por las que cruzó Israel fuera de la esclavitud de Egipto, como nosotros cruzamos las aguas bautismales fuera de la esclavitud del pecado. La vida de fe es un proceso de caminar, y aunque empieza en la conversión inicial, esta dura toda una vida. En la primera etapa, la vía purgativa, el alma se deleita con los aspectos sensibles de la fe. Es la época de vivir la riqueza exterior de la iglesia, deleitándose en su arte, música, ritos y hermandad. Es como Israel en la presencia de Dios, testificando sus milagros en Egipto y su grandeza en Sinaí. Pero si el alma continúa su peregrinación, entra en la etapa iluminativa, que es marcada con la aridez espiritual. Estos son los años en que los consuelos del alma se ocultan. Es como Israel en aridez del desierto. Pero si el alma persevera aún más, esta llega a la etapa unitiva cuando se une íntimamente con Dios. Es como Israel cruzando el Jordán para entrar en la tierra prometida. Este es un tema que Pablo lo expresa en términos similares en su carta a los Corintios al decir: no nos rebelemos contra Dios, como algunos de ellos, por lo cual murieron víctimas del ángel exterminador. Todo esto sucedió simbólicamente y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en el tiempo final. La conversión no es un momento singular, sino una vida de caminar hasta la meta, el descanso en Dios. En este proceso no podemos ser espectadores pasivos, sino que estamos llamados a activamente trabajar para nuestra propia salvación y la de otros. Aunque la salvación inicial y sostenernos en ella es obra del Espíritu Santo, este don no ocurre sin nuestra voluntad. Por lo tal, Pablo expresa: trabajen por su salvación con temor y temblor. Hebreos añade que igual debemos trabajar por la salvación de otros. Antes bien, anímense mutuamente cada día,
mientras dure este hoy, a fin de que nadie se endurezca seducido por el pecado. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser como Caleb o Josué, quienes animaron a los israelitas a cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra prometida. Así debemos animar a nuestros hermanos en la fe a tomar posesión de la promesa de salvación, viviendo en el descanso de Dios. Con doble intención, el autor de Hebreos emplea el tema del descanso en Dios para enseñar el paso básico de la perseverancia en la fe. Empleando el texto del Salmo 95 y los eventos de la liberación de Egipto, Dios castigó a los infieles, prohibiendo su entrada a la tierra prometida, que lo iguala al reposo en Dios. Hebreos advierte que es hoy que el hombre está llamado a la conversión y es hoy que el hombre puede caer también. Es un llamado constante a la perseverancia. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Hebreos señala que aquellos condenados a no participar del descanso de Dios fueron aquellos quienes desobedecieron. ¿Y a quienes juró Dios que no entrarían en su reposo, sino a los mismos que le habían desobedecido? Es un tema que lo expande ampliamente Pablo en su carta a Roma sobre la obediencia de la fe. Pues la fe es un proceso activo y no se limita a un concepto intelectual o sentimental. En la teología judía que hemos heredado, la fe es la manera de vivir y no solo un pensamiento abstracto removido de nuestras acciones. La evidencia de la fe es el comportamiento del hombre. La fe es la obediencia a la palabra de Dios y sus mandamientos, como lo dice el propio Jesús. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Igualmente, el Catecismo de la Iglesia Católica dice: obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada. Este precepto que liga la fe con acción y la obediencia, Hebreos lo ampliará explícitamente más adelante, usando los ejemplos de los héroes de la fe judía, empezando con Abraham. La obediencia es la que expresa la fe y la cual lleva el descanso de Dios. Hebreos liga el descanso eterno con el descanso semanal. Queda, por lo tanto, reservado un reposo, el del séptimo día, para el pueblo de Dios. Y aquel que entra en el reposo de Dios descansa de sus trabajos, como Dios descansó de los suyos. Esforcémonos entonces por entrar en ese reposo, a fin de que nadie caiga imitando aquel ejemplo de desobediencia. El mensaje es explícito. Participar del descanso semanal es un preámbulo de participar en el futuro descanso eterno. La manera en que el cristiano participa del descanso semanal es al participar de la liturgia dominical. El séptimo día era el título del domingo para los cristianos que habían alterado el día de descanso judío, el sábado, al día de la resurrección, el domingo. Ahora este es el día de encuentro con Dios y la participación en la asamblea, o sea, la misa, es una participación en los eventos del mismo cielo. Puesto que la falta de fe se manifiesta como la acción del pecado, el autor de Hebreos está haciendo una advertencia severa. El que no participa del descanso semanal, o sea, la Santa Misa, está faltando a uno de los mandamientos más elementales, el tercero: santificarás las fiestas en nombre de Dios. El calendario litúrgico judío era guiado por las fiestas religiosas que seguían un patrón basado en los ciclos agrícolas del Medio Oriente. Pero como ancla de todos estos estaba la fiesta semanal del sábado, que brindaba un descanso semanal. Este era un concepto extraño entre las culturas primitivas, donde la población trabajaba sin cesar todos los días, pero el pueblo judío tomaba un día de descanso para rendir culto a Dios.
Si el judío no cumplía con este precepto elemental de su fe, un día de reposo y oración, este era improbable de cumplir con los otros requisitos de su fe: las peregrinaciones anuales, las contribuciones al templo, los días de ayuno y todo el resto de los elementos de su fe. Simplemente no era un verdadero judío y no se podía esperar que dicha persona viviera los preceptos morales de su fe también. Así el cristiano que no cumple con esta obligación elemental del decálogo de Dios, guardar la santidad del séptimo día, es improbable que también cumpla con todos los otros aspectos de la fe cristiana. La base de los mandamientos y la vida de fe es el simple llamado a vivir en plenitud el tercer mandamiento y reunirnos en asamblea, como lo cita repetidamente la carta a los Hebreos. Estratégicamente, el autor ha empleado el Salmo 95 para advertir cómo es que el pueblo cayó al desobedecer a Dios, pero liga esta desobediencia al rechazo de entrar en el descanso de la tierra prometida, como nosotros fallaríamos al negar entrar en el descanso del séptimo día que nos ofrece la Iglesia en la forma de la Santa Misa. El Salmo 95 empieza con una invitación a participar en la liturgia del pueblo. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó. Este salmo es una descripción de la misa católica, donde entramos con cántico, doblando la rodilla y principalmente dando gracias. De hecho, la palabra Eucaristía es la traducción griega del tipo de sacrificio que en hebreo se llama la ofrenda del Todá, que significa acción de gracias. Después de invitar al lector a participar de la liturgia comunal, el Salmo 95 añade las palabras de advertencia. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Es la advertencia que nos hace el autor de Hebreos hoy en día. Nos invita a nuestras asambleas el día del reposo y nos advierte de no rechazar el llamado, no endurecer el corazón como lo hizo Israel en el desierto. Es un llamado particularmente apropiado en estos momentos de la historia humana, donde el hombre es llamado continuamente por Dios, pero diversas fuerzas lo llaman de un lado contrario. Además, después de la cuarentena del COVID, donde las iglesias estuvieron cerradas por varios meses y era permitido participar de la misa dominical virtualmente, algunos han perdido la costumbre de asistir a la misa semanal. Es un fenómeno trágico, pues el milagro sobre el altar no puede ser reemplazado por ninguna transmisión de televisión o internet. Ninguna oración privada o momento de recogimiento puede compararse a estar en presencia del cuerpo de Cristo. De hecho, ausentarse de la misa dominical simplemente lleva hacia el enfriamiento y la eventual pérdida de la fe. La fe, en el nivel más elemental, es responder a las notas de las campanas que anuncian la misa dominical, pues si faltamos a nuestra fe en lo más básico, que es la reunión semanal, también faltaremos en los otros preceptos de nuestra alianza con Dios, y como advierte Hebreos, no entraremos en el descanso final. Hebreos estratégicamente menciona los 40 años en el desierto, usando el Salmo 95, aunque habían visto mis obras durante 40 años. En el pensamiento judío, 40 años era una generación. Si aceptamos
La tesis de que Hebreos fue escrito en los meses antes de la destrucción de Jerusalén bajo Roma, esto coloca la obra cerca del año 70. Al notar 40 años, el autor está evocando las palabras proféticas de Cristo, quien precisamente 40 años anteriores había anunciado la destrucción de Jerusalén y el templo. Jesús dijo: les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. De nuevo, una generación en términos judíos equivale a 40 años. El autor estaba advirtiendo que las profecías de la destrucción del templo estaba por llegar y el fin de la antigua alianza estaba sellado. No era necesario pelear por preservar un templo terrestre de piedras, cuando ahora los cristianos tienen un templo orgánico y espiritual, que es la Iglesia. Es un llamado continuo a toda generación de creyentes. Nuestra fe no radica en las estructuras de los hombres. Nuestro culto no está guiado por los templos, basílicas y catedrales. Por muy majestuosas que sean dichas estructuras, es el pueblo que les da vida, y en específico es la asamblea reunida en la celebración dominical la que transforma las paredes de un edificio en la nueva casa de Dios. El cristiano no puede abandonar su asamblea, pues la expresión más elemental de su fe es vivirla en comunidad, demostrando que creemos en las palabras del Creador que le dijo a Moisés en Sinaí: honrarás el séptimo día. Si no cumplimos en este mandamiento elemental, no podemos llamarnos cristianos, pues estamos despreciando la palabra de Dios, que es viva y eficaz.